mi comentario va basado a un libro que dije en un tiempo que estoy escribiendo y en algún momento vamos a ver. Es con relación a los movimientos sociales que han tenido trascendencia no solamente en la República Dominicana y en el mundo. Y quiero hacer una retrospectiva, quizás un análisis de algunos de los movimientos sociales más exitosos a través del mundo para caer en la República Dominicana y quizás dar mi recomendación para que esto no pueda ocurrir en un momento determinado. ¿Por qué surgen los movimientos sociales? Bueno, los movimientos sociales surgen porque el pueblo en algún momento entiende que hay una necesidad que los gobiernos o el gobierno o las autoridades no han cumplido o que deben de cumplir en un momento determinado. Miren, en Latinoamérica son muchos los movimientos sociales que han tenido éxito. Yo podría decirle la marcha de los pingüinos, que fue un movimiento social generado por los dirigentes estudiantiles en Chile, pero eso tuvo una repercusión tan grande que las autoridades tuvieron que ir a negociar con esos jóvenes dirigentes estudiantiles, y no con grandes dirigentes, porque eso logró despertar el pueblo chileno completo. O sea, fue algo impresionante y a esa marcha se le llamó la marcha de los pingüinos. Otro movimiento social que tuvo gran repercusión fue el movimiento de Córdoba. Ese fue el movimiento de la reforma universitaria. Eso fue en Córdoba, Argentina. Eso luego logró que las universidades tuvieran la categoría de autónoma. Ese movimiento que surgió en Córdoba, ese movimiento universitario que fue bastante exitoso. Y eso fue una gran, diríamos, un gran movimiento social, una gran revolución social en el mejor sentido de la palabra. Ahora bien, sin embargo, en distintas partes del mundo se han realizado movimientos sociales por diversas causas. Por ejemplo, la Marcha de la Sal. Eso fue una marcha que fue dirigida en la India por Mahatma Gandhi. Estos estaban protestando porque no querían el aumento, no querían, ¿verdad?, que la sal siguiera en aumento, y esto tuvo una gran repercusión en la India. De manera que eso fue, bueno, ya lo dije, una marcha dirigida por Mahatma Gandhi, que todo el mundo conoce a Mahatma Gandhi. Él se trasladaba pueblo por pueblo para concientizar a las personas con un discurso, y estaba opuesto a los impuestos que en ese momento querían ponerle a la sal en la India. Otro movimiento por los derechos civiles fue en los Estados Unidos, pero ese fue encabezado por Martin Luther King Jr. Todo el mundo recuerda la frase "yo tengo un sueño". Eso fue un gran movimiento. Ustedes recuerdan la segregación que había racial en los Estados Unidos, donde para usted subirse a un autobús, en caso de que un negro pudiera subirse a un autobús, si llegaba una persona blanca, pues tenía que cederle el espacio. Otro caso es que habían en los autobuses espacio específicamente para la persona de tez negra, de color. Bueno, eso trajo muchas cosas positivas, ese movimiento que encabezó ese gran activista social y religioso, Martin Luther King, y desde ahí entonces vinieron cosas positivas, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo, porque eso tuvo grande repercusión. De manera que eso fue uno de los movimientos más exitosos. Ahora bien, vamos a recordar también la primavera árabe, que fue un movimiento que surgió en varios países de Medio Oriente. Al mismo tiempo, esto con el objetivo que los gobiernos autoritarios fueran derrocados. Bueno, en Túnez y en Egipto esto tuvo grandes repercusiones, porque a través del tiempo entonces se logró que se instauraran gobiernos democráticos
sobre todo en Túnez, que fue lo más interesante. Ahora bien, vámonos a la República Dominicana, luego de hacer ese análisis y ese recorrido a través de Latinoamérica y América Latina y todo el mundo y América Central. Miren, aquí el primer movimiento social que nosotros entendemos que surgió fue en 1984, que fue la Poblada de Abril. La Poblada de Abril de 1984. Esto fue porque luego de una Semana Santa, entonces vinieron algunos aumentos, algunos artículos de primera necesidad, alguna reforma, algunas personas le llaman reforma impositiva, algunos no. Pero ese movimiento llegó al traste a que el pueblo dominicano tomara la calle. Entonces a ese acontecimiento en 1984 se le llama La Poblada. Otro movimiento social exitoso que recientemente tuvo lugar en la República Dominicana fue el 4%. Miren, fíjense que al inicio de nuestro comentario nosotros dijimos que los movimientos sociales surgen por una necesidad que tenga el pueblo dominicano o que tengan los pueblos en algún momento determinado. Ahora bien, los movimientos sociales surgen sin necesariamente una cabeza, surgen sin necesariamente un equipo de mando, sino surge de las mismas entrañas de los pueblos. Y los pueblos se autodirigen. Por eso, inmediatamente que logran su objetivo, entonces estos se disluyen y desaparecen con el tiempo o inmediatamente. Fíjense que el movimiento del 4% inmediatamente se logra el objetivo del 4%, pues este movimiento ya no existe. Y hay otros movimientos que yo en un momento dije que no lo catalogo como movimiento social porque sí tenía cabeza, y es el movimiento de la Marcha Verde. Yo lo dije aquí. Luego, algunas personas se han declarado, ¿verdad?, que fueron parte del movimiento de la Marcha Verde, como el embajador de España, que dijo y afirmó que ese mismo movimiento que ellos hicieron en la Marcha Verde fue el mismo movimiento que orquestaron para que fueran a protestar por un mejor país, entre comillas, en la Plaza de la Bandera. Entonces, por eso nosotros desde el inicio hemos descartado que la Marcha Verde pudiera ser un movimiento social, porque la Marcha Verde no surgió necesariamente por una necesidad intrínseca del pueblo dominicano, más bien surge por una necesidad política y dirigida, porque desde el inicio fue encausada para que las personas que tuvieran en los expedientes de Odebrecht o a personas que la sociedad en algún momento determinado entendía que debía de estar en esos expedientes fueran enjuiciadas. Y de manera que tenía cabeza, es lo primero. Juan Bolívar Díaz lo acaba de decir cuando tuvo su intervención, cuando dijo que no acepta a los PRMistas en la Embajada de España, y él lo dijo que tuvo su intervención, y él dijo cómo se orquestó para que eso le afectara al partido de gobierno, que era el Partido de la Liberación Dominicana en ese momento. Ahora bien, hay otros movimientos sociales que podemos destacar en la República Dominicana. Hay uno que a nuestro entender está inconcluso, que es la Marcha Negra. Recordemos que la Marcha Negra se orquestó cuando se suspenden las elecciones, aquel fatídico febrero, por falla técnica según la Junta Central Electoral. Bueno, las repercusiones positivas o no de la Marcha Negra, que para mí quedó inconclusa, pero logró un buen objetivo, pues la dará la historia a través del tiempo. ¿Y por qué hago este breve análisis y este breve comentario? Porque cuando hay necesidades tangibles en los pueblos, las personas actúan sin necesariamente un liderazgo. En tiempo atrás, habían algunas protestas y movilizaciones de algunos dirigentes sociales y de luchas reivindicativas. Pero eso surgió solo. Escuchamos al gobierno, a personas ligadas al gobierno, decir que la oposición era que estaba orquestando todas esas protestas. No, no necesariamente era la oposición que estaba orquestando esa protesta. Esa protesta la estaba organizando
las personas que tienen necesidades. Por ejemplo, ¿por qué se puede armar una poblada o una revolución o un movimiento social nuevamente en la República Dominicana? Bueno, primero por la alza de los combustibles. Ya el gobierno está tratando de tomar carta en el asunto, pero yo no le veo necesariamente una salida salomónica porque no ha dicho de dónde va a sacar el dinero. Y nosotros dijimos aquí que para que esos programas sociales puedan tener vigencia en la República Dominicana, necesariamente deben de existir más préstamos, porque el gobierno no tiene la capacidad para recaudar esos fondos para esos programas sociales que nosotros entendemos que son los correctos y lo que debe de existir en la República Dominicana en momentos de crisis, pero el gobierno no se preparó para este momento, de manera que va a tener que volver al Congreso. Y fíjense que se lo estoy diciendo hoy, se lo dije antes de ayer y se lo estoy diciendo hoy y ustedes lo verán, habrán más préstamos, pero no poco, que a la larga eso va a tener una repercusión negativa para el crecimiento y para el desarrollo económico y financiero de la República Dominicana. Y fíjense que se lo estoy diciendo hoy y ustedes lo verán. La única manera de sostener eso es con préstamos o que se queden promesas como se han quedado todas las obras que el presidente Luis Abinader ha prometido durante casi 2 años. Entonces, me parece que las autoridades deben de prestarle mucha atención a lo que está pasando en la República Dominicana. Cuando tú sales en los barrios, cuando tú sales a las calles, por ejemplo, yo que no salgo de los barrios, la gente está pasando hambre, la gente está pasando necesidad, la gente está pasando calamidad. O sea, cuando tú te encuentras a una señora o un señor que te está pidiendo para comprar los medicamentos que el doctor les recomienda, que no tienen 200 pesos para comprar los medicamentos, entonces es ahí donde tú dices, pero bueno, el presidente me sigue hablando de crecimiento, pero el crecimiento no se está reflejando en el desarrollo de los pueblos, de los más necesitados, del pueblo. No se está reflejando en el barrio, en el campo. Entonces, hay un problema de circulación de dinero que de alguna u otra manera hay que solucionar. Yo entiendo que el Banco Central tiene su forma para poder controlar la inflación. Ahora, en este momento que está la República Dominicana tan delicado, donde hay problemas con el empleo, donde hay problemas para adquirir o hacer cualquier negocio, por ejemplo, usted va y compra un blog a un precio hoy y ya mañana está otro. El sector construcción está que no se aguanta, está al grito. La canasta básica familiar sigue con el mismo problema de aumento constante todos los días, todos los días. Usted va al supermercado y va al colmado y todos los días ve algo diferente. Por ejemplo, yo, que soy un apasionado de ir al supermercado y hago mis compras, y yo me doy cuenta, y por eso hablo con tanta propiedad de cómo están los precios y del impacto que este ha tenido en términos negativos para el consumidor, para los consumidores que somos nosotros de esos alimentos. Entonces, los movimientos sociales surgen por muchas necesidades, pero sobre todo, cuando el pueblo está pasando hambre, entonces se activan los movimientos sociales solo, de la nada, surgen del pueblo. Y yo creo que surja un movimiento social en estos momentos no es lo más recomendable para la República Dominicana. Ahora, que el pueblo siga pasando hambre, que siga pasando calamidades, que los jóvenes se estén graduando de la universidad, lo que la están terminando porque hay un gran número de jóvenes que han dejado la universidad, primero por la pandemia, porque no se sienten a gusto, entienden que no aprenden con el nuevo sistema que hay, que es por el método, ¿verdad?, de vía Zoom, lo que usted quiera, Skype, lo que usted quiera. O sea, no entienden que la clase debe de ser presencial, igual que yo, porque si las discotecas están abiertas, pues las universidades deberían de estar abiertas también. No en contra de la discoteca, pero si los bares están abiertos, pues también las universidades deberían de estar abiertas. Y creo que se está trabajando
en ese sentido y qué bueno que se esté trabajando en ese sentido. Ahora bien, si no le ponemos atención a lo que está pasando en la República Dominicana con la clase media son las que crean los mayores movimientos sociales en toda parte del mundo, porque la clase media es muy sensible. La clase media vive peleando por no volver a pobre nuevamente, pero para restablecerse quizás con más poder adquisitivo, lo diría el pueblo llano, o quizás como establecerse como rico. Entonces, es muy sensible. De cualquier cosa puede caer nuevamente, pero no de cualquier cosa puede subir. Le cuesta mucho. Entonces, la clase media está siendo muy golpeada. Yo estuve hablando ayer con amigos pequeños empresarios y me han dicho que han tenido que quitar sus negocios. Hay negocios de embutido, porque la materia prima no está apareciendo, porque la tienen secuestrada 2 o 3 personas. Entonces, ellos se comprometen con llevar, vamos a poner 5,000 unidades a un supermercado, porque son distribuidores de las cadenas de alimentos, y al final solamente pueden llevar 500 de 5,000 que le piden, pero tienen que seguir pagando luz, tienen que seguir pagando agua y tienen que seguir pagando la mano de obra a sus colaboradores. De manera que yo invito al Estado Dominicano a que le preste mucha atención a lo que está ocurriendo en República Dominicana en este momento. Que no le estemos echando la culpa a los gobiernos anteriores, que ya es momento de que se siente a gobernar, de que se siente a ver qué es lo que está pasando y quizá le pueda tener una respuesta salomónica y saludable en estos 2 años que le quedan de gestión al PRM.